Yasmín Cortés Salazar es una destacada líder y activista indígena, originaria de la nación Ñusaví, en Tlaxiaco, Oaxaca. Con una fuerte autoadscripción indígena y un compromiso profundo con la lucha por los derechos de las mujeres, Rubí ha dedicado su vida a promover la igualdad de género y la justicia social en su comunidad. Desde 2011 ha participado activamente en talleres, foros y capacitaciones sobre empoderamiento de las mujeres indígenas, derechos de las mujeres y fortalecimiento de liderazgos. Ha sido parte de foros regionales sobre jurisdicción indígena, mecanismos para la coordinación de injusticias y prevención de la trata de personas y la explotación sexual. Su formación académica incluye la primera generación del Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización en la Universidad Autónoma Benito Juárez en 2014. También ha estudiado el Diplomado Intercultural Bilingüe en Gobernanza Comunitaria en 2017 y el Diplomado de Ciudadanía y Género y Defensoría de los Derechos Humanos en 2019. Es una tallerista y conferencista experimentada en temas como prevención del delito, abuso sexual infantil, trata de personas, derechos y empoderamiento de las mujeres, derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y derecho a la participación política de las mujeres como agentes de cambio. Además, es una cuentacuentos con perspectiva de género que ha llevado esta actividad a preescolares, primarias y secundarias. Ha participado en obras de teatro en la prevención de la violencia dentro del noviazgo con escuelas de nivel medio superior. Actualmente es directora del capítulo Oaxaca de la plataforma AUNA, una plataforma feminista en México que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres. Rubí Cortés es una creyente firme en que un México mejor es posible para todas las mujeres, infancias y juventudes. Hola amigos, me da mucho gusto, amigas, me da mucho gusto saludarlos aquí en otro capítulo más de Nosotras en Ruta. Pues hoy nos encontramos en Tlaxiaco y como pudieron ver en la semblanza, pues hoy nos acompaña una gran mujer, una mujer muy aguerrida. Ahorita ustedes van a escuchar su historia de vida, nos va a compartir. Así es que te doy la bienvenida, mi querida Rubí. De verdad me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy, que nos cuentes tu historia de lucha, una compañera, mujer indígena, y que pues de verdad las veces que hemos coincidido yo me alegro mucho de tener compañeras, y cuando hablamos de sororidad, de solidaridad, siempre encontramos a una mujer al lado, y yo pues así me he sentido contigo, mi querida Rubí. Así es que bienvenida a este espacio, está tu casa, así es que pues aquí estamos, en Nosotras en Ruta. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la invitación a la licenciada Beatriz por estar aquí en este espacio, en este foro, y pues también agradecer a todo tu equipo de mujeres también jóvenes, y justo celebrando también este nuevo proyecto. Sí. Y bueno, pues muchas gracias por dar visibilidad a nuestra voz como mujeres defensoras. Gracias. Pues muy bien, Rubí, pues me gustaría que nos compartas, para empezar, quién es Rubí, de dónde eres, dónde estudiaste, cómo inicia este camino tuyo por la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres indígenas. De verdad, es muy apasionante tu historia, y sí nos gustaría que nos la compartieras. Sí, bueno, es una pregunta también muy, muy complicada de quién eres. Bueno, primero soy una mujer con autoadscripción, perdón, una mujer Ñusaví, madre de 2 hijos, Harumi de 15 y Jaciel de 13 años. Muy bien. Mi corazón está en esta nación Ñusaví, pero en mi territorio. Yo nací aquí en Tlaxiaco, Oaxaca, traigo descendencia de San Juan Mixtepec, orgullosamente. Y bueno, mi trayectoria y mi lucha empieza desde un tema muy personal, desde la separación de mi pareja. Entonces ahí empiezo como primero a tocar fondo, como mujer, en una situación de un mes de embarazo del segundo hijo. Y pues a los pocos meses me invitan a unos talleres de autosanación para las mujeres, los primeros talleres que se empezaron a dar aquí en Tlaxiaco para las mujeres. Puedo decir que mi ancestra es la psicóloga Itavico López, que también es una mujer defensora, que ella impulsó aquí el feminismo, la lucha de las mujeres en Tlaxiaco, en la Mixteca. Entonces ella fue como mi ancestra, yo le digo. Y llego a este taller y me doy cuenta también que muchas mujeres, coincido con muchas mujeres dentro de este taller,
y donde nos damos cuenta también que era muy importante la sanación colectiva, ¿no? Y que cada una traía como ciertos procesos en su vida. Y posteriormente a ese taller de sanación para las mujeres viene la segunda sesión nos hablaba sobre los derechos de las mujeres. Entonces ahí conocí parte de la historia, pensaba que las mujeres no teníamos derechos, y cuando me meto a este taller y empezamos a conocer la historia del por qué teníamos que hacer visibles nuestros derechos, me empieza a gustar el tema, empiezo a sanar esta parte personal y después me voy más como a lo colectivo, a hablar de nosotras en primera persona también, ¿no? A reconocerte como una mujer, a reconocerte como sujeta de derechos. Y entonces después se viene como un diplomado, estudio en el primer diplomado internacional en la UAPJO de feminismos y descolonización, y de ahí empecé a hacer como una introspección nuevamente de reconocerme como una mujer originaria, como una mujer ñusabi, como una mujer indígena, porque eso es lo que traemos en nuestras venas, en nuestra sangre, en toda la materia que traemos desde nuestro ser mujer, reconocernos como ser mujer, como también un acto político desde nuestros territorios, y que pues eres una mujer política, ¿no? Entonces ya mucho después, estudiando todos estos conocimientos que compartí con mujeres, escritoras, científicas de otras latitudes, pues me di cuenta que el camino en el que yo estaba era reconocerme como una mujer defensora, porque me incomodaban las injusticias, ¿no? Me incomodaba la violencia que han vivido varias mujeres aquí en Tlaxiaco, y desde mi ser empático, desde una vivencia personal, me lleva a ser una mujer defensora y a reconocerme como una mujer defensora de los derechos humanos de las mujeres y del territorio, ¿no? Porque la mujer trae mucha conexión con la madre tierra. Sí, claro. Entonces, una mujer defensora, una mujer indígena defensora de los derechos humanos, primero empieza de un tema particular para posteriormente hacer una sanación espiritual y física dentro de los pueblos originarios, ¿no? Sí. Y bueno, mi trayectoria pues empieza así, desde un malestar emocional personal, después ya nos vamos a lo colectivo, empecé a trabajar estos temas, era a veces un tabú de no, nunca vas a caminar contra un sistema patriarcal. Tlaxiaco se ha considerado como un lugar muy machista, donde las mujeres no teníamos voz y voto, y donde no te podías vestir porque eras satanizada, eras criticada. Entonces empezamos a hacer como todo este trabajo colectivo con otras compañeras, y bueno, poco a poco también las injusticias nos fueron haciendo ruido, pero también fuimos acompañando y acuerpamos a otras mujeres, y pues bueno, ya después nos reconocimos como, pues eso es una mujer defensora, ¿no? Pensábamos varias compañeras cuando nos juntábamos que las mujeres defensoras eran las abogadas, las licenciadas, pero de pronto dijimos nosotros que acompañamos, que estamos ante un tema injusto, que exigimos, que nos pronunciamos, que visibilizamos qué derechos se está violentando. Entonces desde ahí parte una mujer defensora también. Y bueno, ya nos empezamos a reconocer, hicimos una red de mujeres defensoras ñusabi, que son más de 50 mujeres. Entonces, también algo que me ha dado como mucho orgullo es que a nivel territorial, bueno, nacional, Oaxaca es el estado que tiene más personas defensoras de los derechos humanos, y sobre todo más mujeres defensoras. Pero de ahí lo seccionamos, lo regionalizamos, y la Mixteca es una de las regiones que tiene más personas defensoras y más mujeres defensoras. Entonces, siempre cuando me presento como en otros espacios, que la misma vida y ser defensora nos ha abierto también caminos para visibilizar y posicionar también la voz de las mujeres en otros territorios, pues siempre orgullosamente nos presentamos como desde la nación que representamos, desde el ñusabi, desde el qué ser mujer indígena, desde la resistencia
influencia también, claro, de nuestro color de piel y trabajar también en este tema racial, en este tema de no discriminación. Entonces también nos ha aperturado también otros caminos y desde ahí nos hemos manifestado y hemos pues trabajado en esta defensa de los derechos humanos. Desde ahí. Sí nos gustaría, mi querida Rubí, que nos contaras cómo, porque aquí ya nos hiciste como la relatoría de todo lo que tú pasaste, tu proceso y este aprendizaje que te ha llevado en todos estos procesos de vida para el tema de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Pero tú inicias con una vivencia personal, ¿no? Tú, de hecho, entiendo que vives un poco tu situación en tu pueblo, o aquí en Tlaxiaco, inicias tu vida con el ánimo de establecer una relación con tu pareja familiar, pero tú empiezas a notar, yo creo, algo que te incomoda, ¿no? Sí. Algo que no te hace así como que dices, esto, como, ¿por qué lo debo permitir? Uh-huh. ¿Cómo es que te das cuenta? Porque sí hay muchas compañeras, a pesar de ahorita que haber mucha información, muchas compañeras en nuestros pueblos y comunidades que todavía no nos cae el 20, que tenemos nuestros propios derechos, que hoy sí podemos gritarlo, que hoy sí incluso podemos exigirlos. Uh-huh. ¿Cómo te das cuenta? Tú empiezas un proceso, tu matrimonio. Ese proceso, ¿cómo que te abre los ojos y dices, esto no? Sí, lo que me hizo tomar la decisión del proceso de separación, pues sí, a veces lo social te pesa mucho como mujer de cómo vas a ser madre soltera y te vas a quedar con responsabilidades, y entonces también la sociedad no abona uh-huh. a esas decisiones, sí. Pero de pronto tú vives en un entorno tal vez de violencia económica o en un entorno de no pasa nada mientras tú estés en la casa, yo puedo tener ahí lo que se dice coloquialmente, ¿no? Tú eres la capillita, no, tú eres la catedral. Ajá. Y puedo tener mis capillitas. Entonces a Rubí lo que le resuena es eso. Uh-huh. A Rubí lo que le resuena es, en la vida no venimos a tomar migajas de amor. Uh-huh. Las mujeres necesitamos ser amadas uh-huh. al 100% por lo que somos, por lo que hacemos, procreamos la vida. Entonces, desde ahí, algo me empezó a generar como ese ruido de no estás para migajas, puedes salir adelante. Hay mujeres solteras en el mundo y no se han muerto, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hemos resistido, sí ha sido también esta irresponsabilidad paterna la que nos ha hecho redoblar esfuerzos, pero también en esta resiliencia de salir uh-huh. adelante, ¿no? Me he dado cuenta que también algo que nos obstaculiza mucho a las mujeres de tomar estas decisiones, de salir de un ciclo de violencia, de dejar a las parejas, también es esta dependencia emocional, esta dependencia económica, ¿no? Y no las culpo, no las enjuicio, porque también en algún momento yo estuve en ese sentido, pero también es nuestra cultura. Sí. La cultura mixteca es muy reservada. Uh-huh. La cultura mixteca o las mixtecas somos en esta sumisión. No culpa a nuestras ancestras y a nuestros ancestros, pero así es nuestra sangre, así sí. son nuestros genes. Entonces es por ello que también a las mujeres mixtecas nos cuesta mucho salir de estos ciclos de violencia. Primero, reconocer los que estás viviendo como una violencia y después tomar esta decisión de salirte, o sea, dar ese paso cuesta muchísimo. Pero sin embargo es lo que yo he venido pues detectando, ¿no? Con las compañeras con las que hemos caminado, ¿no? Y pues eso es lo que me hizo sentir de dónde está tu amor propio, dónde está tu valía como mujer. Entonces esta situación de para migajas de amor, no, yo merezco ser feliz. Mi familia, mi papá, mi mamá me enseñaron a ser querida y valorada desde al 100%, ¿no? No por mis bagajas me voy a estar quedando aquí aguantando y soportando, porque yo también lo veía así como si estuviera cargando un costal de arena, algo que pesaba. Yo dije, ya quiero soltar. Una vez que yo tomo esas decisiones, empiezo un proceso muy fuerte de estar embarazada, ya con la separación, tener en brazos a otra nena, pero pues aquí estoy.
se resiste, somos resilientes las mujeres, no sé de dónde sale tanta resiliencia, o tal vez sí desde la madre tierra, desde el ser conexión, desde empezar a sanarte tú para romper este linaje también de violencia con las ancestras, y justo eso también me hizo reforzar mi sanación. Tal vez yo sea como este último eslabón de esta cadena familiar que tengo que romper para poder sanar yo y para poder sanar mi linaje ancestral, a mi bisabuela, a mi abuela y a todas las generaciones atrás que tengo. Pero pues sí, es un proceso doloroso, es un proceso fuerte. Claro. Y bueno, pues aquí estoy, ya lo puedo hablar, ya lo puedo dialogar, ya lo puedo compartir con otras mujeres que tal vez también están como en esta sintonía de sí, lo dejo, no lo dejo, y las mujeres podemos salir adelante, porque la misma vida te va colocando con mujeres que te impulsan, que mujeres que te ayudan a salir adelante, ¿no? Y la vida misma, y bueno, las guardianas y guardianes espirituales que traemos también en nuestra cosmovisión, te ayudan a salir adelante y te colocan para que pronto pues empieces como este proceso de sanación. Eso es lo que me ayuda. Yo te preguntaría, Rubí, y comentarles a ustedes que Rubí dijo algo muy interesante. En nuestra región, de verdad existe una conexión entre nosotros, no sé cómo llamarlo, pero sí hay esta actitud de hombres y mujeres, porque es así como yo lo veo, no sé cómo lo veas tú, donde somos como muy tranquilos, como que no emitimos mucho la opinión, o somos incluso reservados, y si así se ven los hombres, o sea, las mujeres, o sea, está igual. Y cuando rompes ese esquema en una comunidad donde ya empiezas a cuestionar, empiezas a participar, empiezas a hablar, se te quedan viendo todos, o sea, como que eres como la rara, ¿no? O sea, ¿qué le picó? Sí. Y lo inmediato que yo he escuchado en los recorridos que he tenido en las comunidades que dicen, me tacharon de loca, me tacharon de, ¿y esa qué se tomó? ¿Y a qué viene si está borracha? ¿No? Cuando tú estás exigiendo cuentas, estás exigiendo que si hay un compañero, una autoridad que está haciendo mal su trabajo, que salga ahora sí, la responsabilidad y la encomienda que le dimos. Y eso les pega. Y todos en general en la asamblea nos minimizan. Claro. Entonces yo escuchaba esas voces y decía, o sea, si a nosotros, y yo lo digo de forma personal, y aquí está Rubí que contándonos su experiencia, nos ha costado, ¿cómo no le ha de costar a las demás compañeras allá en sus comunidades? Sí. Que poco a poco están rompiendo esas barreras. Y en ese sentido, tú rompes ese esquema y dices, migajas no, pero ahora lucho, porque me imagino que iniciaste todo un proceso de autosanación que tú comentas, que afortunadamente, qué bueno que se dio, encontraste en tu camino. Eso es lo bueno de la vida, que por una u otra razón, a veces estás en la lona, pero quién sabe por cómo es que se acercan o aparecen estos, yo le llamo hombres, mujeres, maestros de vida o maestras de vida, que aparecen en tu camino y como que te rescatan. Y tú misma te impulsas, que aquí he escuchado muchas compañeras mujeres que dicen, qué bueno que me dijeron que no, qué bueno que me cerraron las puertas, qué bueno que no se me dio la oportunidad, porque gracias a eso tuve que levantarme, tuve que agarrar fuerzas de quién sabe dónde, pero me levanté y salí. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia, mi querida Rubí? Pues sí, una vez que ya empiezo como a sanar, fue como todo un año, pues ya salgo, y es verdad, o sea, Rubí sale de lo privado a lo público. Cuando Rubí empieza a salir al ámbito público, es señalada, es criticada. Oye, ¿te estás saliendo de los estándares de ser una mujer tlaxiaqueña abnegada, sumisa? Tú eres rebelde, tú no te callas, y de pronto no empiezas a caber en ciertos círculos sociales, y sobre todo pasó mucho porque compañeras, amigas eran casadas, pero también estaban viviendo estas situaciones de violencia. Sí.
Entonces veían también como en mí de, oye, pero si tú pudiste, pero si te costó y a mí no quiero que me cueste, ¿no? Entonces yo no les decía nada, cada mujer, yo respeto y cada mujer trae sus propios procesos. Sí. Y hasta cuando ellas quieran poner el límite, hasta en ese entonces, como que yo les decía, ¿no? Cuando tú tomes la decisión, si en algún momento tú tomas la decisión de ya y poner tus límites, yo voy a estar aquí esperándote, pero antes en tu proceso yo no te voy a insistir, yo no te voy a decir sal ya de ahí, ¿no? Yo aquí voy a estar. Entonces hasta los mismos esposos de las amigas decían, no te lleves con Rubí porque ya trae otros pensamientos y no quiero que te contagies y no quiero, ¿no? Entonces yo era como el peligro para las amigas incluso, ¿no? Sí. Entonces cuando Rubí empieza a hablar sobre los temas del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, pues también hasta en la Iglesia Católica es satanizada, porque oye, tú estás impulsando tal tema, ¿no? Entonces caminar con ese tema en Tlaxiaco era muy complicado. Entonces es verdad, cuando una mujer empieza ya a salir a alzar la voz, a posicionarse, a posicionar un ideal, sí, que sabes que no es personal, sino es colectivo, porque a todas nos adolece. Entonces sí empieza, pues es el mismo sistema patriarcal el machismo, la misoginia, la que te empieza a señalar de ella no, ella es un peligro, está inconscientemente está despertando conciencias en las mujeres y no queremos que las mujeres sean conscientes, no queremos que las mujeres sepan que tienen derechos porque es un peligro, a las mujeres nos han visto como un peligro, por eso nos matan, somos 10 mujeres a las que asesinan diariamente lastimosamente en nuestro país. Entonces nos siguen viendo el sistema como un peligro, como un riesgo, como las que no tienen que salir al ámbito público, sino tienen que estar en el ámbito privado, y con eso se me viene como un refrán muy machista de la mujer como la escopeta detrás de la puerta cargada y ahí esperando al hombre, ¿no? Entonces, pero no, o sea, cuando empezamos a salir, empezamos sí a ser criticadas, a ser señaladas, empieza a ser muy riesgoso también para las mujeres. Eso que dijiste del refrán, que si bien viene de la época de la Revolución, desde ahí nosotros venimos como en estos procesos de lucha, una para reivindicar nuestros derechos, y salen las famosas Adelitas, que pues se nos conocen como Adelitas, ¿no? Pero no es Juana, no es María, no es no, es las Adelitas y se acabó. O sea, sí. ¿Tú por qué crees que en este sistema en el cual vivimos, desde la cosmovisión indígena, como mujer, crees que nos tienen miedo? ¿Por qué? Yo creo que hacemos como un poquito como el deber de la memoria también para las mujeres desde la llegada del genocidio que hubo, ¿no? Desde el día que entre comillas nos vinieron a descubrir los españoles, nos trajeron también una ideología patriarcal, machista, y desde ahí el poder era exclusivamente de los hombres. Entonces desde ahí empezó como esta sumisión. Porque las mujeres, nuestras ancestras, practicaban en igualdad, en dualidad los trabajos de la casa, de la siembra, del estar como en estos quehaceres domésticos. Desde la crianza también se involucraban hombres y mujeres, pero vinieron a ponernos otras ideologías desde la religión. La religión también ha tenido mucho que ver en nuestros pueblos originarios para que la mujer sea sumisa y de pronto malinterpretemos qué es lo que nos dice, ¿no? Y bueno, no estoy en contra de en sí de la Biblia, pero sí en prácticas religiosas que no nos han beneficiado para nada a los pueblos originarios, ¿no? Entonces desde ahí también nos cambia este chip. Entonces empieza la sumisión de, a ver, las mujeres, sé obediente a tu esposo, a la mujer no le voy a dar terreno, a mi hija no le voy a dar tierra, porque en cualquier momento se va a casar y su esposo le tiene que proveer. A mi hija mujer no le voy a dar estudios, como para qué si se va a embarazar y ella tiene que estar en la casa. Entonces, desde ahí también, o sea, nuestras ancestras han venido como con esa lucha, y yo consideraría que es desde ahí donde la sumisión de las mujeres
de pueblos originarios, las mujeres indígenas, pues han estado como en esas grandes barreras. Y bueno, no quiero tocar también el tema de que actualmente también está, ¿no? La dote, que también las mujeres no tienen voz, bueno, las niñas, ¿no? Las infancias, las adolescencias. Entonces, yo creo que es una gran tarea y responsabilidad de estar sanando esas cosas también, porque y por ello también a los pueblos originarios nos ven como los que no estamos en un siglo XXI, sino nos quedamos súper rezagados, atrasados, ¿no? Uh-huh. Rezagados. Entonces yo creo que ahora tenemos que empezar a sanar colectivamente esas prácticas, lo que yo decía, ¿no? Tenemos, desde lo que hacemos, tenemos que empezar a sanar nuestro linaje. Entonces pienso que es ello lo que vino a cambiar. Yo creo que tienes razón, tienes mucha razón, Rubí, en el hecho de que el mensaje que nosotros hemos recibido de generación en generación en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, que por eso nos hemos conservado y hemos preservado nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra forma de organización por más de 500 años, y lo hemos dicho un montón de veces, pero parte de eso, la colonización, y es que esa es la palabra, colonización, y lo vamos a decir con todas sus letras, realmente no aceptó la forma de trabajo, y eso es parte de una historia que a mí me contaron en mi pueblo, de mi papá, de mi mamá, donde antes de la llegada de los españoles habían esos equilibrios. Uh-huh. Cuando los hombres, los guerreros se iban a otros pueblos a defender sus terrenos o a combatir en guerras, en luchas, quienes se quedaban al frente inclusive eran las mujeres. Claro. Y no les delegaban. Para ellos era un honor darle ese lugar, ese poder a las mujeres indígenas, porque eran las que conservaban todo el linaje que venía. Uh-huh. Eran las mujeres las que iban, si se morían allá los hombres, pero ya venía la futura generación que estaba en manos de las mujeres. Claro. Y eso era un equilibrio, como lo veían antes nuestros ancestros, los hombres, pues, ¿no? La dote inclusive, que es muy cuestionada ahorita, porque se transformó derivado de esta colonización, la dote no era así. La dote es un símbolo donde en nuestras comunidades antes era como una forma de respeto hacia la familia de la novia, que daba el novio a decir: yo te garantizo que a tu hija aquí no le va a faltar nada, tu hija va a estar bien. Uh-huh. Pero en la dote, cuando se hacía entre comillas transacción, como le llaman ahora, no era nada más que tú me dieras a tu hija. Yo, para que tú estuvieras estuvieras tranquilo de que a tu hija no le va a faltar nada, te voy a dar a mi hijo por 6 meses, por un tiempo determinado, que eso es lo que pasaba antes en mi pueblo. Te voy a dar a mi hijo, conócelo, llévalo a trabajar, que trabaje para que veas que es un hombre que yo ya lo eduqué, le enseñé a cultivar, ya le enseñé a que cuando él tenga mujer no le tiene que faltar nada. Te lo llevas y ya cuando ya se cumpla el plazo me lo regresas, y entonces sí, hablamos de la boda, ya del encuentro de nuestros hijos, ¿no? Mientras tú también, tu hija se enseña a que pues tiene también que ayudar a su pareja, a su hombre, a su mujer, él igual a su mujer. Era este tipo de ritual que se hacía antes, de ayuda mutua, de parejas realmente, y de cómo conservar a la familia. Eso era la dote antes. Y antes no había dinero. Uh-huh. Antes era, quiero que veas que tengo a mis animales, tengo leña, tengo terrenos, ¿no? Quiero que lo veas para que veas que a tu hija no le va a faltar nada. Era en sí un simbolismo que no lo traían de apenas. Eso era de hace muchísimo tiempo. Pero cómo se fue transformando en nuestras comunidades al punto de llegar al tema de la compra, ¿no? Este término de la compra-venta de mujeres, que después ya no interesó si era una adolescente de 13, 14, 15 años o de 20, o sea, entre más chiquitas era mejor. Y este tipo de cosas es lo que queremos como comentar, que en sus inicios, nuestras raíces, en nuestra historia, eran estos equilibrios, ¿no? Entre la mujer y el hombre, y hoy ya no.
hoy ya encuentras en las comunidades esto, la palabra sumisión. Es fuerte, pero es real en nuestras comunidades. Claro. Todavía al día de hoy les ha costado a nuestras comunidades aceptar la participación de la mujer en unas asambleas. Y yo creo que de eso tú ya nos vas a empezar a comentar. Sí. ¿Cómo empiezas a darte cuenta, mi querida Rubí, de que no nada más es romper, te enfrentas en el tema público a todas estas miradas, cuestionamientos directos? Tú ya tienes 2 hijos. Uh-huh. ¿Cómo enfrentas todo eso? Y además, como dices, a partir de ahora tenemos que... Yo no sabía que tenía derechos, uh-huh, pero ahora lo sé. ¿Cómo le hago con todos esos derechos? Uh-huh. ¿Cómo empiezas tú en ese proceso? Yo en este proceso empiezo ya, después de la sanación, empiezo en un momento ya también legal. Viene ya esta otra etapa de un tema de demanda de pensión alimenticia. Entonces ahí me doy cuenta que ahora me convierto como la defensora de mis hijos, sí, por el derecho a la alimentación, al vestido, y ahí empiezo a descubrir que los niños también tienen derechos. Sí. Derechos son 10 fundamentales: el derecho a la alimentación, a la vivienda, al juego y esparcimiento y además, ¿no? Entonces, de ahí data pues también la pensión alimenticia, y que la pensión alimenticia también fue impulsada por mujeres en una lucha de movimiento de mujeres, uh-huh, pues para hacer responsables a los padres, ¿no? Y de ahí empiezo como, pues sí, adentrarme al tema legal, y pues los niños y las niñas no tienen voz, uh-huh, entonces tenemos que ser voceras de ellos. Y algo que me empiezan a hacer es que le tengo que enseñar a mis hijos a que defiendan sus derechos, a que los conozcan, a que en algún momento cuando ellos sean adultos tengan también esta empatía y defiendan sus derechos también de ellos y los derechos de colectivos, pues, ¿no? De en donde se encuentren. Entonces, a raíz de ello venía la reforma educativa, que venía a lacerar la educación, sobre todo en Oaxaca. Y bueno, regionalmente nos va a afectar mucho en la Mixteca, ¿no? Uh-huh. La entrada de empresas transnacionales a las escuelas, esto que no venía a beneficiar como el sano crecimiento de nuestros hijos, sino iba a afectarlo, ¿no? A corto plazo. Sí. Entonces, y también una gama de cómo ahora iba a ser más como de empresas transnacionales que del mismo sistema educativo, pues, ¿no? O sea, ya se estaba desenfocando también el tema educativo. Ya como una mujer defensora me nombran dentro del comité de defensas. La sección 22 empieza a formar sus comités, uh-huh, de padres y madres de familia en defensa de la educación pública. Uh-huh. Esto fue en el 2015. Muy bien. Entonces salgo del preescolar y de ahí nos vamos ya a un nivel más, a una asamblea dentro de comités de escuelas, nos vamos a una asamblea sectorial, que esto ya abarca casi todo el distrito de Tlaxiaco. Uh-huh. Recuerdo que fue en las instalaciones de la UPN, y yo como presidenta del comité del preescolar de mis hijos, me nombran como secretaria de la asamblea, donde hubo regidores de educación, autoridades municipales, demás comités. Entonces fueron como más de 500 participantes entre autoridades y comités de padres y madres de familia. Ahí empiezan a ver, ¿no?, de que se avisoraba un movimiento en contra de las reformas estructurales, uh-huh, en específico de la reforma educativa. Empiezo a manifestar en la asamblea de que pues nosotros teníamos que defender los derechos de nuestros hijos, los derechos de la infancia, porque también venía una gama de la reforma energética, de la reforma en cuanto al tema de minerías, y que también la región mixteca se ve afectada, o en algunos momentos se va a ver afectada por estas empresas mineras, ¿no? Más en la mixteca, ¿no? Claro, y claro ejemplo ahorita la tala inmoderada, o sea, también son temas también delicados, que yo decía, bueno, desde ya mi ser defensora, a esto me ha llevado, ¿no? Entonces, de ahí me nombran presidenta del comité sectorial, o sea, del distrito, y abarcaba parte de unos municipios. ¿Cuántas escuelas
representabas ya prácticamente? En ese momento representaba más de 150 escuelas de todos los niveles, preescolar, inicial, secundaria, entonces. Y fue que ahí nos dimos, bueno, yo les pregunté a los maestros, bueno, ya quedé como presidenta, ahora ¿qué hay que hacer? Sí. No, pues nada más impulsar un brigadeo de conciencias de qué es la reforma educativa, y yo recuerdo que me dieron un bonche de documentos, de revistas, de periódicos, y tienen que leer esto. Y yo, bueno, está bien, entonces me doy a la tarea, me gusta también leer, sí. Sobre todo más sobre los derechos y la historia y todo. Cuando yo me doy a la tarea de ya leer, dije, no, pues esto... pues sí suena emocionante, ir a despertar conciencias, ¿no? Ir a despertar como una revolución, pero sin armas, sí, más claro, de conciencias. Entonces, desde mi ser defensora dije, y también les voy a meter el tema de derechos, o sea, porque desconocemos las mujeres originarias, sobre todo nuestros derechos, que somos portadoras de derechos, entonces, de las infancias también, ¿no? Entonces, cuando empiezo ya junto con los maestros de la sección 22 del comité sectorial, empezamos a hacer como este mapeo de a qué escuelas, asambleas comunitarias íbamos a participar con este brigadeo, pues empiezo a recorrer todas las escuelas, recorrí más de 150 escuelas, asambleas comunitarias, y donde empiezo como, bueno, a pedirles permiso de, se van a ir a un movimiento y tenemos que respaldar los padres de familia, los pueblos originarios, porque también vienen en contra de nuestro territorio, de nuestros manantiales, de nuestros ojos de agua, o sea, las empresas transnacionales venían a eso. Una vez que entraran a una escuela era ya entrar al territorio. Entonces yo creo que sí era muy importante esta lucha de conciencias, ¿no? De hacer conciencias en la gente de que el comisariado de bienes comunales no tenía que firmar ciertos documentos porque era ya el accesar a su tala inmoderada, al estudio de qué minerales podía haber dentro de tu montaña, ¿no? A veces... en algunas comunidades decían, no, es que ya vino una empresa minera, ya nos está ofreciendo pintura, ya nos está ofreciendo tal obra. O sea, sí obras como de impacto para la comunidad, pero ¿qué iba a perjudicar? O sea, iba a perjudicar el agua de los ríos, esto que iba a traer enfermedades, porque pues de ahí consumían, ¿no?, el agua potable. Entonces todo lo que percutía en ese momento que entrara una empresa minera, y ya pues dije, no, pues sí, entonces no. Entonces yo siento que eso fue mi abono al movimiento, pero también justo en esta semana he venido haciendo como esta remembranza de qué, o sea, Rubí qué hizo en el 2016, ¿no? Y justo, o sea, no hay coincidencias, por algo también tengo esta invitación para seguir hablando de qué es lo que ha hecho Rubí, ¿no? Entonces mi aporte en este movimiento fue en este despertar de conciencias, pero también ya en un tema político, yo en cada asamblea decía, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, esta va a ser la última generación del Partido Revolucionario Institucional en el poder. Tenemos que llevar a la izquierda de México al poder y a la silla presidencial, sea quien sea. Tenemos esa obligación y tenemos que vernos como pueblos originarios ahí representados. Y démosle una oportunidad en estas próximas elecciones, en ese entonces era el 2016, en el 2018 tenemos sí o sí que darle esta oportunidad y que la izquierda verdadera, que la voz de los pueblos originarios se vea reflejada en nuestro voto, compañeras y compañeros. Y también empezamos una trayectoria política también desde nuestro ser de mujer de lucha, de resistencia, del movimiento, de esta ideología de izquierda, empezamos también a generar como esta conciencia también política. Y bueno, ya de ahí empezamos toda una trayectoria, y cuando nos íbamos a asambleas estatales con el magisterio, posicionábamos, dábamos en estas asambleas nuestros saludos fraternos, de los padres y madres de familia estamos con ustedes, cómo hay que empezar, cómo nos organizamos. Entonces llega el 2016 y empezamos a levantar estos comités, ya activarlos, y nos fuimos a una asamblea
estatal de comités de defensa, convocados por la coordinadora estatal de padres y madres de familia. Ahí sí ya era todo el Estado. Ahí ya era todo el Estado. Uh-huh. Y ahí la compañera Adriana Linares, representante del comité estatal, con tu servidora y también con el licenciado que representaba el comité de Chalcatongo, éramos como que los más fuertes en ese momento. Uh-huh. Y dijimos, es que nuestras demandas no se están cumpliendo, tenemos que ir a cerrar una arteria o algo para que el Estado nos abra las puertas y en verdad presentemos nuestro pliego petitorio, nuestras demandas y sobre todo que la reforma no va a pasar. Uh-huh. Entonces fue que en una asamblea estatal se impulsó, y también el compañero Mirel, en paz descanse. En paz descanse, compañero. También un compañero de mucha lucha dijo, bueno, ¿qué les parece que tapamos Nochixtlán? Y los comités lo avalaron en una asamblea. Dijimos, bueno, empezamos a movilizar estos comités. Yo empecé a movilizar parte del sector Chalcatongo, todo el distrito de Tlaxiaco. Empezamos a hacer como una logística con las autoridades municipales, tal día le toca venir al bloqueo, a la barricada y hacer. Entonces, diario movilizaba, y eso me sorprende mucho ahora, en el 2024, diario movilizaba de 1,000 a 1,300 personas. No sé cómo le hice, pero pues digo, bueno, no sé cómo, o sea, las mujeres en la lucha, en el movimiento, lo hacemos posible. Sí, claro. Y entonces diario se movían comunidades o me decían las autoridades o los comités, nosotros venimos por 2 días o venimos por 1 día, nos vamos, usted nos dice, ¿no? Entonces empezamos así a coordinar. Pero ¿estás de acuerdo que la gente, las autoridades y sobre todo en las escuelas, los padres de familia, sí se movilizan cuando saben o tienen la información muy puntual, claro, de qué es lo que va a afectar? Claro. Porque si no le das la información, ¿como para qué se movilizarían? ¿No? Pero cuando ya empiezas a hablar de que les va a afectar su territorio, que es su casa, su patrimonio, que les va a afectar la educación de sus hijos, sí, bueno, eso pega, a cualquiera le pega. Y lo que ahora nos va a comentar Rubí, de verdad es parte fundamental en la historia de nuestro estado, porque este movimiento que se creó y que ella lo fue narrando poco a poco, es como cómo fuiste armando toda una estructura que tal vez dijiste, primero fue así, luego fue acá, y ahora ya es a nivel estatal, ¿no? Sí. No es fácil, eso sí hay que reiterarlo, no es fácil poder armar estructuras. Menos es fácil que una mujer esté al frente dándole información a la gente y sobre todo si es de tu misma región. Claro. Porque decir, ¿cómo? O sea, ¿de dónde saca la información? O sea, ¿cómo sabemos que es cierto lo que ella nos dice? A veces en nuestras comunidades, y me da pena decirlo porque a mí me pasó, le creen más a la gente que viene de fuera. Sí, ¿cierto? Somos malinchistas. ¿Verdad? Sí. De verdad. A nosotros si tú llegas y pues quién sabe, ¿y cómo te vamos a creer? ¿Y cómo por qué te voy a creer? ¿No? Si eso pasa con un hombre, olvídense con una mujer. Sí. Entonces te pasa todo esto, ya estás en una asamblea, ya toma la decisión de tomar, porque efectivamente en ese tiempo, en ese proceso, queremos decirles que nuestro estado estaba viviendo un tema complicado. Claro. Sí, y ahí te encontrabas. Sí, ahí me encontraba, y justo también lo que comenta es, me topé con algunas comunidades donde lo que decía el líder, y el líder hombre. Sí, claro. Y entonces el líder hombre se levantaba, una vez que yo ya daba como el brigadeo, la información, se levantaba y atacar porque eran de una ideología diferente. Contraria, diferente. Entonces también para mi ser defensora y luchadora decía, ok, este es un reto. Y sí o sí te tienes que llevar una respuesta positiva de esta comunidad. Entonces yo también me ponía como estos retos, ¿no? Y entonces donde me enfocaba más era con las compañeras mujeres. Yo sé que ustedes tienen que tomar decisiones de lo que diga el líder, pero no compañeras. Las mujeres indígenas también somos las portadoras
de esta vida comunitaria, las de la gobernanza, las que toman decisiones, las que se levantan temprano, las que van al campo, porque en ustedes se mueve también la economía de esta comunidad. Ustedes son las agentas del cambio, aunque no se los note el líder, porque al líder no le conviene. Entonces ahí despertaba también esta conciencia de esta información, y yo en 5 minutos ya les tengo que cambiar como este chip. Medio chip, o dejarles por lo menos pensando de, a ver, ¿qué ¿será dijo? cierto? Entonces las mujeres indígenas somos las primeras que tenemos el contacto con el Padre Fuego, porque prendemos el cerillo y empezamos a tener la conexión con la Madre Tierra desde la leña, desde los alimentos, desde esta conexión, esta cosmovisión. Sí. Sí. Entonces desde ahí viene la conciencia, ¿no? Entonces, ¿y cuál era la respuesta? Un sí a lo que pedíamos en ese momento. Entonces, sí es cierto, y un líder me lo dijo, ¿cómo le voy a creer a una tal por cual, bueno, lo digo mujer, pero pues sí eran palabras muy fuertes. Fuertes, sí. Sobre todo joven, y que no es de aquí, porque usted ni es de aquí. Y yo, no, claro, yo soy una mujer indígena, yo soy de la nación Ñusabi, y algo que usted y yo tenemos es nuestra nación, es nuestra identidad, es nuestro color de piel. Y claro que les vengo a hablar desde lo que sé, desde lo que vivo, desde lo que me ha costado también entender la historia de mi nación. Entonces, de ahí, pues sí, veníamos como en esa parte, pues sí, peleando mucho con estos frentes que nos hacían los hombres, pero pues sí tuvimos respuestas y al final nos fuimos a este movimiento muy difícil. Apenas el fin de semana lo recordé, que fueron y yo lloré a mares, recordar todo lo que vivimos dentro de este movimiento. ¿Qué implicó para Rubí ser una mujer defensora en la lucha en el movimiento social joven, indígena? Representó persecución por parte del Estado mexicano, por parte de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong en ese momento, amenazas de muerte, que mi celular estuviera muy interferido, que supieran dónde me movía. Cuando yo me desplazaba de un lugar a otro, tenía que cambiarme de 3 a 4 veces de vehículo, 3 a 4 veces de ropa, porque la persecución contra mi compañera Adriana y contra mí ya era muy, muy obvia, ya venían por nosotros. Lamentablemente, el 19 de junio, yo era el blanco en ese domingo tan sangriento, y la compañera Adriana también. El magisterio tuvo que ponernos a compañeros que nos coberturaran nuestros movimientos. Yo estaba aquí en Tlaxiaco, ya a punto de salir para Nochixtlán. Me bajan los compañeros maestros, me dicen, ¿y usted a dónde va? Y yo, voy a Nochixtlán. Están matando a mis hermanos de lucha. Y bueno, es algo que sí me parte, porque yo tenía que estar ahí. Y me dijeron, usted no va. ¿Sabe? Vienen atrás de usted y traen órdenes de matarlas a usted y a Adriana. A Adriana la tuvieron que encerrar en un baño bajo llave y cadenas en el hotel, bueno, con una cadenita ahí en un baño del Hotel del Magisterio. Y ella me hablaba con esa impotencia, es que me encerraron. Y yo, a mí no me dejan salir de Tlaxiaco. Tú y yo necesitamos estar ahí al frente. Las balas y la muerte ya no eran un miedo, porque veníamos defendiendo una causa. Y es cierto, veníamos hablando desde el corazón y lo que le afectaba a los pueblos originarios. Veníamos hablando desde una lucha y resistencia. Y algo que pues era un legado que nos han heredado nuestros ancestros y nuestras ancestras, y yo creo que nuestra cultura es de mucha resistencia. Y no nos importaba morir dentro del movimiento, porque sabíamos que estábamos en un movimiento, en una lucha de conciencias por nuestros hijos. Yo recuerdo que yo platicaba con mi mamá, con su papá. Háblenles de mis hijos, háblenle a mis hijos de qué fue su mamá. Su mamá fue una defensora. Aquí está una servilleta. Y su mamá estuvo luchando por los derechos de ellos.
Su mamá jamás va a estar callada para defender ciertos derechos. Y háblenles que su mamá y que ellos tienen que seguir este legado tan importante desde la empatía, desde su identidad y desde no quedarse callados. Arrodillados jamás. Nunca. Vender la conciencia jamás. Vender los ideales tampoco. Una vez que pasa esta terrible hazaña en contra de los compañeros que estaban en ese momento ahí, yo recibo los cuerpos. Era una multitud de gente en el parque de aquí de Tlaxiaco. Me toca recibir los cuerpos. No sé de dónde saqué el valor para hablar, porque yo me sentía con mucha impotencia. Y recibí los cuerpos, hicimos un pronunciamiento y aún así no se apagan las voces. La lucha es más fuerte en memoria de ellos, en memoria de también el por qué salieron a defender. Después nos fuimos a una mesa de negociación y hasta ahí comprendí por qué las famosas mesas de negociación. En ese momento Osorio Chong y Enrique Peña Nieto y Miranda Nava, que era el secretario de Seguridad, me parece que en ese entonces, fuimos a una mesa de negociación con ellos. Nos ofrecieron un cheque en blanco, nos ofrecieron dinero en otra sala, a Adriana y a mí. Cuando a mí, yo veo ese cheque y me dice el asesor de asesores de ellos, les manda esto el presidente, que le pongan la cantidad que ustedes quieran. Y esto después de muchos años lo hago público. Y que regresen a Oaxaca a acabar con el desmadrito que están haciendo, porque ya traemos la presión de las empresas transnacionales, porque hay un desabasto en Oaxaca. A lo cual yo les digo a Osorio Chong y a los que estaban ahí, el presidente, a Miranda Nava, no, señores, se equivocan. En Oaxaca no hay desabasto. En Oaxaca tenemos vacas y de ahí proveemos la leche, tenemos gallinas y de ahí proveemos los huevos, tenemos maíz, sembramos frijol y tenemos la alimentación básica, que eso sí nutre a nuestras infancias. Claro que es mentira que en Oaxaca no tenemos desabasto. Desabastos tenía en ese entonces Sears, tenía fábricas de Francia en ese entonces. Para ellos es un desabasto, para nosotros no, porque en los pueblos originarios afortunadamente nos han enseñado nuestras ancestras a aportar lo que ellas con su sabiduría nos han heredado. Tenemos tejedoras, no nos hace falta nada y déjennos en paz. No queremos esas reformas estructurales, no queremos creer que hay desabasto, porque en Oaxaca nos sabemos alimentar. Y muchas cosas más que nacieron desde lo visceral y que en ese momento dije, de aquí ya no sales y ya no vas a llegar a Oaxaca. Pero también un pensamiento que me vino a la mente, dije, prefiero decírselos a estar callada. Y si ya no llego a Oaxaca, se los dije. Y eso para mí era un acto de justicia, no para Rubí, sino para los pueblos originarios. Y este dinero que me están ofreciendo no alcanza para dignificar la educación de las niñas y niños, porque este dinero no es para mí, en todo caso lo tomara, pero no. La negociación, el respeto, la dignidad, el movimiento no es negociable y no tiene precio. Yo no vine por dinero, yo vine a parar una reforma educativa y una gama de reformas estructurales que ustedes están impulsando, queriendo impulsar desde los congresos. Yo vengo a parar y soy la voz y vengo representando la voz de mujeres y de hombres de los pueblos originarios. Vengo a representar mi territorio, vengo a representar lo que a mí me heredaron, vengo a representar a las infancias y esto no alcanza para hacer como una estructura bien en las escuelas, los baños, que tengan baños dignos, no alcanzan para mis desayunos escolares. Terminen con esas reformas. Y en palabras más, palabras menos, yo recuerdo que rompí el cheque y yo dije, yo no vine por dinero, la dignidad antes que todo.
porque allá me están esperando con respuestas. Yo no vengo por dinero, yo no vine a eso, porque también nos ofrecían, se me fue la palabra, pero mandarnos a otro país con nuestras familias y ya. Entonces, como no aceptamos, también nos condicionaron allá afuera, de la Secretaría de Gobernación, hay un mar de cámaras, de reporteros, periodistas, y sí nos condicionaron en qué decir y qué no. Entonces también la rebeldía de ser una mujer en este movimiento, una mujer luchadora, de que defiendes esta causa, ustedes no me van a imponer a mí sus palabras, el pensamiento, yo voy a hablar lo que me nazca del corazón. Entonces salimos y sí, efectivamente era un mar de medios de comunicación, dimos 2, 3 palabras, un mensaje de resistencia desde el posicionamiento, y hasta acá se termina el diálogo con el gobierno, porque nosotros no venimos a una situación y nos regresamos a reforzar el movimiento en Oaxaca por la dignidad y la memoria de los ahora caídos y por las familias que habían quedado en orfandad. Para mí era eso ahora un acto justo, primero la reforma y después las familias, que se les indemnizara estas malas decisiones del Estado para callar y reprimir al pueblo, al movimiento. Entonces regresamos, se intensificó más la persecución, las amenazas de muerte. En varias ocasiones nos quisieron sacar de la carretera con armas de fuego, y por algo también las guardianas y los guardianes no lo permitieron y nos estuvieron protegiendo, porque sabían que no estábamos lucrando con un movimiento. Y pues ahora pues podemos hablarlo ya después de muchos años. Duele, sigue doliendo, porque pues es sangre derramada bajo un movimiento que se dignificó. No pasaron las reformas estructurales. En el 2018 vino un cambio para el país, a raíz también de esta lucha de conciencias. Y pues aquí estamos platicándolo, y pues todavía con esa dolencia de lo que hicimos, de lo que es ser una mujer joven en un movimiento social. Y también duele porque mucho tiempo después fallece el profesor Rubén Núñez en Putla a raíz de una enfermedad. Con él estuvimos mucho coordinando este movimiento, y siento que a raíz de ello, de su muerte, también se muere el movimiento social de la sección 22. Se empieza a prostituir el movimiento, se empieza ya los líderes que llegan en este relevo empiezan a ver ya un tema más político, más de negociación, más de esto, y se pierde el sentido del movimiento. Ya no nos toman en cuenta desde los comités sectoriales de educación, nos empiezan también a bloquear. Entonces también eso me causa molestia, ¿no? Que el mismo movimiento, a la misma sección que tú respaldaste en algún momento, te calla, te invisibiliza, por ser mujer te hace a un lado, ya no le sirves, pero mientras tanto sí le serviste para su pliego petitorio, y entonces, y no todos, ¿no? Sino simplemente los líderes. Y ahora viene el relevo con ya una mujer al frente de la sección 22, y pues también no se toma en cuenta a los comités, te invisibilizan, ya no te respaldan, te desconocen, y bueno, eso también duele, pero también te deja una lección de vida, el continuar defendiendo derechos, el continuar enseñándoles a tus hijos, a tus hijas, a defender y a dignificar tu ser mujer, tu ser hombre, y empezar a trabajar en esto, en la dualidad que tanto nos han enseñado pues nuestros ancestros, nuestras ancestras, y ser la voz en todo espacio, sentirnos orgullosos, orgullosas de nuestra identidad, que somos. Yo he conocido a personas de otros países y siempre mi orgullo es presentarme como una mujer ñusavi, porque esto es lo que soy.
esto es lo que represento, y es muy bonito tener una identidad, porque desde ahí también nace esta lucha, esta resistencia, desde mi ser mujer, desde mi ser ciudadana, y que pues ahora, después de todo esto, después de ser una mujer defensora, ahora me he abocado más a visibilizar, a defender los derechos políticos de las mujeres indígenas sobre todo, y que nos veamos representadas también ahí, y impulsar y acompañar a las mujeres que llegan también ahí. Yo creo, Rubí, que y aquí lo quiero comentar, cuando vienes de un movimiento, yo te lo entendí, el dolor, el sufrimiento de un movimiento es cuando la lucha se vuelve muy genuina, cuando tu movimiento se vuelve digno, lo haces y no te importa. Claro. No te importa si acaban con tu vida. Sin embargo, cuando ya llegas a un proceso en donde se escucha un colectivo tu voz y lo hacen propio y se hacen estos cambios que se lograron en esta ocasión, sientes que triunfó el movimiento. Sin embargo, no entiendo por qué en las luchas, y no es de ahorita, es recurrente en la historia, en las luchas siempre sucede que los movimientos se corrompen, o sea, no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Uh-huh. Sin embargo, hay mucho que hacer, hay mucho que dar batalla, mi querida Rubí, y lo que dijiste ahorita, ¿no? Nunca hay que bajar la guardia. La lucha tiene que seguir, la lucha tiene que continuar. Y sobre todo por las mujeres, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque a pesar de que nosotros nos tocó vivir experiencias similares, creo que hoy tenemos una gran responsabilidad. No solo por los compañeros caídos, sino porque todavía falta camino por recorrer como mujeres. Así es que, Rubí, en este inter de Nosotras en Ruta, siempre hacemos aquí pues un ejercicio para que se quede aquí como parte del mensaje de ustedes. Uh-huh. Quisiera que me dijeras en tus palabras, así muy como la forma como lo ves, ¿tú qué opinas sobre una mujer indígena en la lucha de un movimiento? Yo opino que es más transparente. Habla y conecta desde el corazón, sí. Desde justo eso, desde el despertar de conciencias. Sí. Una mujer indígena en el movimiento social te hace ver que cuán importante es esta conexión primero que tenemos con la madre tierra, con nuestro territorio. También te hace ver que lo personal es político. Uh-huh. Y que también te hace tenemos que estar también en estos espacios, porque aparte de que se crea una gama de conciencias, también mantenemos esta transparencia de, si hay manejo de recursos, una mujer lideresa comunitaria es una agente de cambios dentro de las comunidades que siempre se va a interesar y velar por los derechos de la comunidad. Uh-huh. Es una mujer también constructora de paz dentro de la comunidad que no va a generar esta violencia interna o violencia en el movimiento, sino va a clarificar también que es una lucha en paz. Exacto. Que las mujeres no buscamos la violencia. Uh-huh. Las mujeres siempre nos vamos a dirigir desde la armonía, desde la paz, desde la conectividad, desde la conexión con la hermana, con el hermano, que no vamos a estar buscando también esta otra parte que me señalaban, no, de seguro dentro de 3 años va a venir como candidata a la diputación, por eso ahorita está mucho en el movimiento. Y si fuera así, es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho a participar. Permítanos guiar este movimiento. Porque también queremos visibilizar nuestras voces. Totalmente. Y así como lo hacemos en el movimiento, cuando ya traes toda una gama y una estructura dentro del movimiento, un aprendizaje, una experiencia, obviamente cuando llegues a una curul vas a defender esos derechos, porque traes la identidad, porque traes el trabajo, porque traes la trayectoria, porque traes la experiencia y porque no le vas a fallar a la base y a las personas que confían en ti.
Entonces pienso que sí o sí tenemos que seguir impulsando la participación de las mujeres en las asambleas comunitarias, sí o sí tenemos que seguir impulsando a las mujeres lideresas dentro de la comunidad. Y pues sí, desde ahí viene también un cambio social. Mi querida Rubí, ya por último, ¿qué es para ti la paz? Es que es parte esencial de nosotras en Ruta. Lo dijiste ahorita, pero... Sí, la paz es caminar en una construcción tranquila. La paz es caminar, pues sentirte como, pues yo lo puedo interpretar, caminar en tu comunidad con la frente en alto. La paz es que te vean también como un símbolo de transparencia, de unidad, de hermandad, de amorosidad, y que tú lleves siempre en tu mensaje esa luz y esa atención o tal vez ese hombro, ese mano a mano, ese codo a codo con tus hermanos y tus hermanas, y que te vean como una mujer que inspira luz, armonía y que está conectada también con la espiritualidad. Pues muy bien, pues queridos amigos, amigas, compañeras de lucha, me da mucho gusto pues haber compartido en este episodio con la querida amiga Rubí, compañera de lucha, de muchas batallas. De verdad te agradezco profundamente a nombre del equipo, de Apiario, de todos los compañeros. De verdad te agradecemos tu tiempo, tu disposición de haber estado con nosotros en Nosotras en Ruta. Así es que aquí van a aparecer las redes sociales de nuestra amiga para que la sigan, compartan también lo que ella está haciendo, y pues hay que seguirle los pasos a la compañera. Así es que pues me dio mucho gusto de gracias. Rubí, porque muchas nos gracias. Acompañado. Y no, gracias por la invitación. Y bienvenida siempre a nuestro foro. Así es que con esto nos despedimos de todas ustedes. Muchas gracias.